12. Raz no nos llevó a su dormitorio ni al mío. Ni siquiera nos llevó a un baño para limpiarnos la tierra y la sangre. Cuando salimos del humo de su magia demoníaca, nos encontramos en la brillante orilla de los bajíos de la medialuna. De la superficie de color azul hielo se elevaba un vapor que nos invitaba a sumergirnos en sus aguas engañosamente pacíficas. Nada, hecho, podía entrar en el agua mágica o, de lo contrario, ésta mataría. Muchos huesos sobresalían de las aguas poco profundas, como cascos de barcos hundidos, para demostrar que la muerte no era ninguna vieja superstición. A pesar de su horrible apetito, había algo sereno en la laguna subterránea. El príncipe me hizo girar hasta que quedamos cara a cara, luego alcanzó con cautela la parte frontal de mí vestido y la retiró para examinar mejor mi herida. Siseé entre dientes cuando la tela incrustada en mi corte dio paso al suave examen de Raz, llevándose algo de piel con ella y provocando que se reabriera. Resumó y sangró. Raz hizo una mueca, como si mi dolor fuera el suyo propio. Esto está infectado. ¿Dónde estabas? Pregunté, incapaz de esperar. Otro segundo más para saberlo. Le pasé las manos por encima, aliviada al verlo sano y de una pieza. Aunque, gracias a su capacidad para curarse rápidamente, no era que viera ninguna indicación de que había sido herido. ¿Cómo escapaste? ¿Y el veneno? Por su aspecto, era como si el envenenamiento y el apuñalamiento por los que acababa de pasar fueran la menor de nuestras preocupaciones en aquel momento. Pero era muy importante para mí. Suspiró. Se sacó un pequeño vial del bolsillo y lo sostuvo en alto. El líquido brillaba como el cielo matutino de mi isla, de un azul cristalino. Celestia tiene mucho talento para crear tónicos y tinturas. Se guardó el pequeño vial. Siempre llevo algo encima, como precaución. Me lo tomé en cuanto pude y luego escapé del templo de tu hermana cuando los lobos volvieron a tomar forma humana. Las puertas permanecían cerradas con un hechizo, por lo que tardé algún tiempo en llegar al portal que conduce al círculo de Pride. No podías usar la magia transvenio para llegar hasta allí. Raz sacudió la cabeza. No puede usarse la magia para viajar hasta allí, así que tuve que ir a pie. Pensé en la prueba de Envy y de Pride y en la puya que había soltado el demonio Umbra antes de que lo matara. Había hecho verdaderos enemigos allí. ¿Qué te hice, en el pasado? Nada. Raz dejó la expresión perfectamente en blanco. No te preocupes por los necios de Envy y Pride. No deberían haberos puesto a prueba a ti ni a tu lealtad. Si te traicioné, entonces no es nada. Fulminó con la mirada las marcas de garras, como si lo ofendieran personalmente, evitando el tema lo más rápido que pudo. Lo que me hizo pensar que era posible que sus hermanos sí tuvieran motivos para ponerme a prueba. Debería haberle arrancado la columna a ese lobo y habérsela metido por el gaznate. Hacerle sufrir por cada ápice de dolor que te infligió. Lo cierto era que no le faltaba imaginación. Para mitigar la ira que vi creciendo en él, señalé el agua brillante con la cabeza. Creía que esto estaba restringido para mí, teniendo en cuenta lo que sucedió la última vez. La última vez había sentido que el corazón estaba a punto de detenérseme. El dolor había sido tan intenso, tan terrible, que me había llevado directamente con la matrona de maldiciones y venenos, mi madre, aunque yo no lo supiera en aquel momento. Había elaborado un tónico para mí y todo había vuelto a su cauce. Hasta donde yo sabía, por el momento seguía reteniendo a Vittoria bajo tierra y no me emocionaba la perspectiva de tener una reacción similar sin estar ella cerca. Raz me acercó más a él para poder inspeccionar mi herida de nuevo, con una mirada helada y dura. No fue por ti, fueron mis alas. La magia que las retiene reaccionó contra el hechizo que oscurece tus recuerdos. Al combinarse, hubo demasiadas magias en juego, y las aguas actuaron como si ambas fueran amenazas. Se fijó en la incertidumbre reflejada en mi cara. Hice que Celestia investigara más al respecto. No cree que haya problemas si vuelves a meterte en el agua.
Ahora sus propiedades curativas deberían funcionar, como siempre han estado destinadas a hacer. Si pensara lo contrario, no me arriesgaría. Recordé una historia, una que Celestia había mencionado esa noche, sobre que el agua pertenecía a las diosas y que trataban de recuperar lo que era suyo. Ras lo había catalogado de mero cuento popular y le había dicho que dejara de difundir mentiras. Alejé la mirada del agua y lo miré a él, tratando de encajar todas las piezas. Había algo que no tenía sentido. Algo. Quítate la ropa. Ras dio un paso atrás y señaló mi vestido con la cabeza. Él se quitó la camisa y se desabrochó el botón de los pantalones. Curvó los labios en una sonrisa ladina, como si supiera con exactitud qué clase de pensamientos habían provocado en mí esas palabras. Vamos al agua y curemos esa herida antes de que empeore. Soy inmortal, ¿no? No del todo. Al menos, todavía no. Extendió la mano, animándome a entrar en el agua, que recordaba que estaba tan caliente como la de un baño. Ven conmigo, mi señora. Por favor. Recordé que una vez me había dicho que el agua de los bajíos tenía propiedades que te obligaban a decir la verdad. En ese momento, quería que me contara algunas verdades tanto como quería curarme. Me coloqué al borde de la brillante arena oscura y dejé que el agua azul hielo llegara hasta los dedos de mis pies. La laguna era mágica, hechizaba a quien entraba en ella. Me llamaba. Ras retrocedió, adentrándose un poco más, para hacerme espacio. Lo seguí y le di la mano, saboreando las pequeñas burbujas que chisporrotearon de forma agradable sobre mi piel. Nos internamos hasta que mi pecho quedó completamente sumergido y la magia del agua empezó a encargarse de mis heridas. La sensación era increíble. Un poco extraña cuando limpió mis cortes y luego me cosió la piel. Incluso se curó la herida que me había hecho cuando pronuncié el voto de sangre en la sala del trono de Pride. Cualquier malestar momentáneo desapareció casi tan rápido como podía aparecer. Ras observó trabajar al agua mágica, con la preocupación presente en sus rasgos por lo general estoicos. Parecía listo para saltar y atacar a la primera señal de problemas. ¿Mejor? Bajé la mirada y me complació ver que la herida se había curado. Quedaron unas vagas líneas plateadas. Pero la cicatriz no me preocupaba. Ni la mitad de lo que me preocupaba el secreto que temía que Ras seguía ocultándome. Mucho. Mi esposo se acercó, vacilante, y arrastró un dedo por mi carne, asegurándose de que estuviera bien y curada de verdad. Miré por encima de su hombro, admirando las fases de la luna pintadas en las paredes de la caverna mientras él seguía con su exhaustivo examen. En el pasado, me había preguntado si había pintado él aquella escena celestial, pero no me lo había podido imaginar pasando horas con un pincel o un cubo de pintura. Aunque a menudo me sorprendía. Quizá lo hubiera hecho. ¿Hay alguna razón por la que sigue salvándome la vida cuando no estoy exactamente en peligro? Lo miré. De nuevo. Esperando. Me imagino que debe de haber algo que te preocupa. Ras trazó círculos a mi alrededor. Las olas que provocaron sus movimientos se estrellaron con suavidad contra la orilla. No estaba segura de si la maldición le dificultaba hablar o si estaba eligiendo con cuidado lo que compartiría conmigo. Hasta donde yo sé, si tu corazón se detiene ahora, mientras no eres del todo inmortal, podría matarte. Hasta que lo sepa con certeza, es un riesgo que me niego a correr. Envy dijo que una gota de inmortalidad gana siempre contra la mortalidad. Aunque dejé de lado la parte en la que a Envy también le había preocupado sí. Eso era completamente cierto. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu corazón para averiguarlo? Preguntó. Le eché los brazos al cuello. Necesitaba contacto físico. Me rodeó la cintura con los brazos de forma automática, anclándome contra él, sólido y reconfortante. Habíamos pasado por un infierno y quería un recordatorio de que estábamos allí, juntos, a salvo. Bajó la cara y capturó mi boca con la suya en un beso hambriento y repleto de una emoción cruda y poderosa. Cuando por ende nos separamos, respirando con fuerza y con los labios agradablemente hinchados, sonreí.
Por ti. Entregaría mi corazón. Me miró con una expresión difícil de leer. Y me pregunté si a lo mejor él no estaría listo para entregarme su corazón a cambio. Sí, a pesar de que ahora estábamos prácticamente casados, quizá todos los demonios de nuestro pasado no habían desaparecido. A lo mejor por eso no había mencionado nada sobre que celebráramos la ceremonia que sellaría nuestro matrimonio para siempre. De acuerdo, no había habido mucho tiempo para discutirlo antes de que los lobos nos atacaran y nos separáramos, pero aún así, antes de que pudiera preocuparme por eso, la boca de Raz se cernió sobre la mía de nuevo, como si su propia vida dependiera de esa conexión. Su lengua exigió entrar y separé los labios para él, dándole la bienvenida a su sabor. Los besos de Raz eran intoxicantes, de eso no cabía la menor duda. Cada experto movimiento o roce juguetón de su lengua contra la mía provocaba que mi cuerpo ansiara las otras cosas indescriptibles que podía hacer con esa boca tan traviesa. El calor se acumuló por debajo de mi vientre, incrementando mi deseo y extendiéndolo poco a poco. Pronto, lo único en lo que pude concentrarme fue en sus manos mientras las desplazaba perezosamente desde mi cintura hasta las costillas y me rozaba el lateral de los senos con los pulgares. Ahuecó uno mientras desplazaba la boca hacia mi garganta, una sensación que provocó que el pequeño promontorio que lo coronaba se endureciera cuando un escalofrío de placer me atravesó. Deslizó sus manos ásperas por mi columna vertebral en una caricia ligera, gentil y enloquecedora en el mejor de los sentidos. Me estaba tocando como si fuera algo precioso, como si cada abrazo fuera un momento que apreciar, disfrutar y saborear. Y lo era. Para él, ya que sabía cómo era que aquello acabara, que me arrancaran. De su lado. Había sido misericordioso no poder recordarlo. Le devolví las caricias con languidez, explorando cada centímetro de su cuerpo de guerrero como si fuera un territorio desconocido que me pertenecía solo a mí. Nunca permitiría que nadie volviera a separarnos. Y pelearía con todo lo que tenía para recordarlo a él y lo que habíamos compartido. Interrumpió el beso, su mirada se oscureció mientras la apartaba de mis ojos y la bajaba para observar cómo le tocaba los costados y la fuerte espalda, mis inquisitivas manos buscando una forma de evocar su éxtasis. Las sumergí bajo el agua de nuevo, bordeando su sexo para jugar con los músculos tonificados de sus muslos antes de rodearle la gruesa longitud con la mano y bombear. A Raz se le entrecortó la respiración cuando lo acaricié y abrió la boca en un gemido. Apreté con más fuerza y sentí que su sexo respondía con entusiasmo mientras se contraía contra mi palma. Cuando le pasé las manos por el pecho otra vez, me atrajo contra él y empezó a besarme y a mordisquearme el cuello con un hambre voraz. Quiero estar dentro de ti. Desplazó las manos, me ahuecó las nalgas y apretó. Me derretí contra la sensación del agua y sus ardientes caricias. Su miembro, duro como una roca, estaba apretado entre ambos, provocando que mi propia carne palpitara de necesidad. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. Le hundí los dedos en el pelo cuando llevó la boca hasta mis pechos, para lamerlos y succionar sus cumbres a un ritmo que hizo que me arqueara contra él, buscando la sensación de tenerlo entre mis muslos. He estado a punto de destruir el reino para encontrarte, admití. Raz se sumergió de repente bajo del agua, luego me rodeó la cintura con los brazos y se puso de pie conmigo, encaramada sobre sus hombros. Samael. Me aferré a su cabeza cuando se movió tan deprisa, ganándome una profunda risita por parte del príncipe. Cuando me tuvo sujeta con fuerza y estuve segura, se acercó a una pared de la cueva cerca de la que colgaba un grupo de estalactitas. Apoyé la espalda contra el liso muro de piedra mientras seguía aferrándome a Raz. Agárrate a ellas. Habló en voz baja, ronca. El deseo me recorrió de la cabeza a los pies. Con los muslos rodeándole los hombros y su boca tentadoramente cerca de mi ápice, hice lo que me había ordenado. Acababa de agarrarme a las estalactitas y anclarme cuando me rodeó con los brazos y me abrió las piernas un poco más. Se me entrecortó la respiración al
Verme tan expuesta y un destello de persistente modestia mortal provocó que mis piernas intentaran cerrarse automáticamente. Ras mostró una sonrisa juguetona y, a continuación, lamió mi núcleo con trazos largos y suaves. Fue tan delicado, tan íntimo, que tuve que morderme el labio para evitar gemir mientras me adoraba. Olvidé cualquier vergüenza. Ras me hacía sentir completamente cómoda. Nuestra última vez juntos había sido explosiva. La primera vez que me había probado lo había hecho. Alimentado por una pasión desenfrenada. Aquello era una auténtica experiencia religiosa. Ras se entregó por completo a mi placer y yo me rendí completamente a él. Incliné la cabeza hacia atrás, jadeando mientras continuaba su lenta y seductora degustación. No se dio prisa, no succionó con rudeza ni jugó conmigo. Me hizo el amor con su lengua cálida y húmeda, permitiendo que ella dijera todo lo que él no podía o no diría mientras la sumergía dentro de mí. Cuando estuve cerca de caer por el precipicio del placer, me besó con la boca abierta a lo largo de la parte interior de los muslos, y me pareció la mejor tortura que hubiera imaginado nunca mientras esperaba a que regresara a ese punto doloroso, al nudo de nervios hinchados que pronto me haría chillar su verdadero nombre. «Tócate, mi señora». Su voz fue un ronroneo erótico y su petición. Sin romper el contacto visual, bajé una mano por mi propio cuerpo, provocándolo antes de deslizar un dedo en mi interior. La boca de Ras estuvo de nuevo sobre mí en un instante, lamiendo mi sexo y mis dedos. Mientras seguía tocándome y, en unos segundos, estaba diciendo su nombre otra vez. Lo repetí como una plegaria susurrada y él continuó, adorándome con fidelidad hasta que los últimos instantes del clímax rodaron por mi cuerpo, dejándome las piernas temblorosas y el pecho agitado. Y con ganas de más. Diosa maldita. Nunca tenía suficiente cuando se trataba de él. Ras me besó por todo el cuerpo mientras me bajaba despacio. Nuestras pieles resbaladizas se deslizaron una contra la otra en su propia experiencia eufórica. Ras se pasó un dedo por los labios, y luego me levantó la mano como si estuviera a punto de darme un beso caballeroso. Su mirada se volvió líquida cuando se llevó mi dedo a la boca y chupó. Solté una maldición y él mostró una sonrisa que era pura petulancia masculina. El poderoso cazador acaba de conquistar a su presa y yo ni siquiera me había resistido. Estás a punto de empezar a susurrar todo tipo de sucios juramentos, mi señora. Se movió hasta que aprisionó mi cuerpo entre él y la piedra suave a mi espalda. Aunque parecía imposible, mi deseo por el demonio aumentó. Esta vez, Emilia, voy a ir lento. Ras me dio un beso veloz y luego reptó con su boca por mi mandíbula en otra caricia tan ligera como una pluma. Presionó el contundente extremo de su excitación contra mi entrada hinchada y la deslizó de un lado a otro hasta que gemí de placer. Por la diosa. Mi seductor príncipe pasó una mano callosa por mi costado para levantarme un poco la pierna. Con su otra mano continuó con su deliciosa tortura, volviéndonos locos a los dos. Lo que había empezado como una forma de acercarme a ese glorioso precipicio ahora parecía tener el mismo efecto en él. Ras se abrió camino en mi interior con una magnífica embestida. Se echó hacia atrás para mirarme a los ojos mientras se retiraba y luego volvía a deslizarse dentro. Cada movimiento y unión de nuestros cuerpos era lento, lánguido. El maldito demonio tenía razón. Empecé a maldecir, los juramentos lo alentaban a continuar. Me acarició la mandíbula con la mano mientras me cubría la boca con la suya y profundizaba el beso. Hundí los dedos en sus hombros mientras me tensaba a su alrededor. Ras acercó sus perversos labios a mi oreja. ¿Estás cerca? Sí. Joder, menos mal. Arrastró la mano entre nuestros cuerpos y apoyó el pulgar contra mi sexo, aumentando el intervalo entre sus embestidas y añadiendo más presión en esa zona, lo que me provocó una oleada de calidez por todo el cuerpo. Volví a llegar al clímax. Su verdadero nombre escapó de mi lengua. Se retiró y empujó hasta lo más hondo, un poco más rápido esta vez, y mi propio nombre escapó de sus labios. Antes de que me diese tiempo a bajar de las alturas después de mi última liberación, Ras me hizo subir a ese mismo pico de placer de nuevo. Pronto los dos estuvimos jadeando, nuestros labios y respiraciones entremezclados.
Eres mía. Su tono era áspero, profundo. Igual que tú eres mío. Para siempre. Esme. Levantó la pierna un poco más y me agarré a sus hombros mientras se me escapaba un gemido. Mis respuestas lo hicieron esforzarse aún más. Embistió una y otra vez, haciendo que el placer se acumulara sin parar, hasta que creí que explotaría. Mi cuerpo palpitaba y ya. No pude contener la marea de placer, que estalló. Samael. Me montó mientras experimentaba mi orgasmo, y luego se unió a mí, gritándole mi nombre a la cueva, que rebotó de vuelta hacia nosotros. Jadeamos, con los corazones descontrolados mientras me besaba con suavidad y me bajaba la pierna. Sentí un cosquilleo. Había estado tan centrada en el placer que no había notado que se me había entumecido. Mi esposo me frotó la pantorrilla dolorida mientras buscaba en mis ojos. ¿Sigues aquí conmigo? El calor del agua y la sensación de ras contra mí me acunan. Ni una vez me había escapado a otro momento o lugar. Sí. El alivio destelló en los ojos del demonio y me pregunté si siempre había parecido tan tenso cuando nos besábamos o nos poníamos físicos. Vamos a la cama, mi señora. En lugar de nadar hasta la orilla, Ras me acunó en sus brazos, salpicándome en actitud juguetona en él. Proceso. Me sentó muy bien reír, no sentir el peso del mundo por una vez. Allí abajo, con mi príncipe, no tenía que pensar en la traición o el asesinato, en el miedo y la oscuridad. Allí abajo, dentro de la laguna mágica bajo la casa de Ras, solo existía el amor. Me escapé de sus brazos y me zambullí para luego emerger a la superficie cerca de él en una explosión, ganándome una risa sorprendida cuando mi contraataque resultó ser un éxito. Después, caímos sobre la brillante arena oscura y me coloqué sobre mi esposo, a quien no pareció importarle en absoluto que guiara su longitud hacia mi interior. Una vez que nos cansamos de reír y hacer el amor en la orilla, Ras nos transportó mágicamente de regreso a su cama. Había una preciosa combinación de color lavanda pálido doblada sobre una almohada, y cuando me la pasé por la cabeza y la deslicé sobre mi cuerpo, me fijé en las pequeñas estrellas doradas de la parte superior. Era suave y femenina, y me encantaba. Ras me dedicó una mirada apreciativa. La combinación llegaba hasta la mitad de los muslos, mostrando mi piel bronceada. Si no estuviera tan agotada por nuestra prueba, habría sentido la tentación de tomarlo una vez más. Dio unas palmaditas en la cama, con un brillo depravado en sus ojos. Reserva tu energía para mañana por la mañana. Te aseguro que la necesitarás. Con la promesa de despertar y hacer el amor de forma salvaje e indómita, me metí en la gigantesca cama. Ras me acurrucó contra su cuerpo y, en unos momentos, su respiración se volvió profunda y constante. Me relajé entre sus brazos y cerré los ojos. Paz. No alcanzaba a recordar la última vez que me había sentido tan tranquila en mi interior. Todavía había mucho caos en el mundo, pero allí, en aquel dormitorio y en aquel momento, conocí el verdadero significado de la palabra. Quizás esa sensación de seguridad fuera mi ruina. Había olvidado, por un breve momento, lo que significaba estar maldita. De un segundo al siguiente, fui arrancada mágicamente del dormitorio de Ras. Y empezó la siguiente pesadilla. 13. Bienvenida otra vez, princesa. Domenico me enseñó los dientes en algo que nadie confundiría con una sonrisa. Una rápida inspección de mi entorno confirmó mis miedos. Una vez más, estaba en el reino de las sombras, encadenada. Era la misma estancia pequeña de piedra, la misma habitación con grilletes. Aquella vez, al menos, llevaba una combinación y no necesitaría una bata hecha de sombras. Era la única parte positiva. Habían atacado cuando Ras estaba dormido y lo más probable era que fueran a pasar horas antes de que se despertara y descubriera que mi alma había desaparecido. Considerando la reacción extrema que había tenido en el pasado, sería mejor para ellos que permaneciera dormido. No me molesté en poner a prueba las cadenas. Podía sentir ya ese mordisco mágico que inutilizaba mis poderes. Miré a mi captor y odié la mirada engreída de su cara.
Supongo que esto significa que a mi hermana le gustaría charlar. A lo mejor solo quería ver si todavía llevabas mi marca. El hombre lobo paseó la mirada sobre mí y la detuvo en mi pecho. No había nada sexual en ello, pero tampoco me gustó. ¿Sabías que, a veces, una herida de un alfa causa una sensación similar a la que los animales experimentan cuando salen al calor? En especial si ese alfa ha inoculado un poco de magia e intención en su mordisco. No me heriste tú, recibí un zarpazo. ¿Y quién hundió los dientes en esa herida? No fue tú. Demonio, dijo en tono burlón. ¿Has experimentado algún impulso animal, últimamente? A lo mejor te ha apetecido ponerte a cuatro patas. No. Y eres asqueroso. Se rió y a mí se me erizó el vello a lo largo de los brazos. No te preocupes. En realidad, no te he puesto una marca alfa. Y no tengo ganas de tocar nada contaminado por la polla de un demonio. Me abstuve de señalar que mi gemela también se había acostado con demonios. Y con vampiros. ¿Y con quién? Fuera que despertara su deseo, como era perfectamente habitual allí. ¿Dónde está Vittoria? Va a traer a una invitada. Lo habría sabido antes, sí. Tu madre no nos hubiera interrumpido. Se apoyó, como si nada contra la pared de la habitación. Demasiado cerca para mi gusto. Esta noche promete mucho. A lo mejor, si te portas muy bien, te desencadenaré. ¿Cómo escapó Vittoria de nuestra madre? La sonrisa de Domenico volvió a ser todo dientes. No creerías de verdad que la anciana la retendría mucho tiempo, ¿verdad? Tenía otras cosas que hacer y, una vez que estuviste a salvo, se fue. Me libré de seguir con la conversación gracias al ruido de unos pasos que se acercaban. 2 personas. Una andaba a un ritmo acompasado, sin prisas. Parecía que la otra estaba siendo arrastrada. Una sensación de inquietud me recorrió el espinazo. Quienquiera que se estuviera aproximando también lo hacía en contra de su voluntad. Vittoria entró en la estancia y empujó a su invitada hacia adelante. La anciana tropezó al entrar en el círculo de luz de las velas y el miedo se convirtió en una flecha que se me clavó directamente en el corazón. Nonna. Forcejeé contra mis cadenas. Mi abuela, que no era realmente mi abuela, estaba magullada y llena de golpes. Tenía el labio inferior hinchado, como si la hubieran pegado con un puño o un objeto duro. Tenía la sien cubierta de sangre seca. Daba igual lo que pudiera haber hecho. Ver la herida hizo que algo violento despertara dentro de mí. Suéltala, Vittoria. Mi hermana la arrojó al suelo y luego me miró. Ya está. La he soltado. ¿Estás contenta? Miré a Nonna y ella por ene me devolvió la mirada. La tristeza y la preocupación estropeaban sus rasgos. Observó mi ropa de noche, el tatuaje de Semper Tuvese, de mi dedo y el otro tatuaje de mi antebrazo, mis cadenas y, aún así, se encogió y retrocedió. Como si yo fuera el monstruo en aquella habitación y mi hermana no la hubiera golpeado o hubiera encargado a alguien que la golpeara y la arrastrara al reino de las sombras. Me tragué el nudo creciente que sentía en la garganta. Nonna. No pasa nada. Soy yo. Vittoria observó mi reacción con indiferencia. Luego le dio una patada a nuestra abuela en el costado, obligándola a acurrucarse y a jadear para poder respirar. Grité para pedirle que fuera misericordiosa, pero nadie pareció darse cuenta. Los labios de Nonna empezaron a moverse y me di cuenta de que lo que estaba susurrando no era un hechizo, estaba rezando. Sus palabras me envolvieron, estaba rogando protección a la principal diosa frente a nosotras. Sentí que algo se retorcía en mi interior, doloroso y desagradable. No querías creerme antes. Vittoria hizo un movimiento acusatorio con el brazo. Así que aquí tienes la prueba. No acude corriendo en tu ayuda. Tampoco está rezando por ti, aunque tú eres la que está encadenada. Solo está preocupada por ella misma. Los tigres no cambian sus rayas, y ella no es la gatita domesticada que finge ser. ¿Has intentado huir de este reino en los últimos tiempos? ¿Te has topado con alguna dificultad, querida hermana? Me imagino que sí,
porque la encontré maldiciendo las puertas. Respiré de forma temblorosa. Nonna dejó de rezar y volvió a mirarme a los ojos. Esta vez, una chispa iluminó sus ojos oscuros. Desafío. Vittoria tenía razón. Mi abuela no lo sentía, ni se dignaría a disculparse con una enemiga. Y eso era exactamente lo que pensaba de nosotras. De mí. Lo que quedaba de mi corazón robado se rompió. ¿Por qué? Le pregunté, con la voz tranquila, crispada. ¿Algo de nuestra infancia fue real? Durante un brevísimo instante, Nonna suavizó la expresión. La abuela que conocía resurgió, amable pero feroz, protectora y cariñosa. Allí estaba la mujer que me había consolado tras la muerte de mi gemela. Allí estaba la roca de mi mundo, la fuerza constante que me había anclado durante la peor tormenta por la que había pasado. O eso había creído yo. Allí estaba una de las personas que me había traicionado. Y, sin embargo, mi alma no era capaz de odiarla. Ni siquiera ahora. Lo que significaba que sus hechizos habían tenido éxito. Puede que siguiera siendo una diosa a pesar de la maldición, pero en aquel momento me sentía igual que los mortales. Lo siento, bambina, gorjeó Nonna. Hicímoslo. ¿Qué había que hacer? Las lágrimas que había logrado retener estallaron en un torrente. Corrieron por mi cara, la sal recubrió mis labios. Eran ciertas. Todas esas cosas malvadas y oscuras que había armado Vittoria. Respiré de forma entrecortada en un intento desesperado por controlarme. Necesitaba entender cómo alguien que me había querido como a su propia nieta podía traicionarme. Necesitaba oírla admitir que había asesinado a otras personas por sus corazones. Por la diosa. No podía ni empezar a procesar esa parte. Usaste la magia más oscura para atarnos. ¿Cómo pudiste recurrir al sacrificio humano? Mi abuela, que ahora me resultaba una extraña despiadada, se lo pensó un momento. La guerra está plagada de sacrificios. Los humanos comprenden esa parte, al igual que las brujas. Nonna. Lo dijo sin ninguna emoción, como si estuviera recitando los ingredientes para un hechizo o para una receta. 2 vidas por todo el aquelarre. Es lo que los ancianos acordaron. Sentí un montón de nudos retorciéndoseme en el estómago. Sentía como si me hubieran destripado. No. Había remordimiento o tristeza, solo una justificación fría para el mal. ¿A quién asesinó el aquelarre para quedarse con sus corazones? Vittoria intervino, sus ojos lavanda iluminados por una alegría oscura. Está saltando al final del cuento cuando, en realidad, tienes que oírlo desde el principio. Miró a Nonna. Preparar el escenario de forma adecuada. O tu utilidad para mí esta noche habrá llegado a su fin. Háblale sobre Sofía. ¿Tu amiga? ¿Sofía Santorini? Pregunté, temiendo de antemano lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué le hiciste? Nonna se incorporó hasta quedar sentada. Su respiración era trabajosa. Me pregunté si Vittoria le habría fracturado o roto alguna costilla. Mi hermana tiró de ella para levantarla y la empujó hacia una silla que se materializó de la nada. En cuestión de segundos, Vittoria también la tenía encadenada a ella. A pesar de todo lo que Nonna había hecho, intenté liberarme para ayudarla, pero no podía escapar de mis propias cadenas. Adelante, cuéntaselo, exigió Vittoria, inclinándose, para susurrarle al oído. O te obligaré. La descubrí adivinando el futuro en el templo de la muerte. Así que me aseguré de que la información que había descubierto nunca saliera de esa cámara. Había ciertas verdades que solo nos habían confiado a mí y a otro miembro del consejo. Nos habían dicho que guardáramos el secreto a toda costa. Así que atrapaste su mente durante casi 2 décadas. Le pregunté, con la incredulidad patente en mi tono. Si ella no hubiera actuado en contra del consejo, si no hubiera desenterrado nuestros secretos, nunca habría sido sometida a ese castigo. Lo dijo como si descubrir la verdad justificara sus acciones y las del consejo. El horror era una mera fracción de la emoción que sentí en aquel momento.
Nonna alzó la barbilla en un ademán obstinado mientras me sostenía la mirada. Sus ojos indicaban que me lo estaba contando porque quería hacerlo, no porque mi gemela no le estuviera dejando más opción. Era difícil imaginar las lágrimas en los ojos de Nonna la noche en que había descubierto el cuerpo de Vittoria. Donde una vez había habido amor, ahora era odio lo que ardía entre ellas, brillante, consumiéndolo todo. No me podía creer que fuera capaz de maldecir a su propia amiga y luego usarla como advertencia durante toda nuestra vida. Ahora háblale sobre su príncipe, dijo Vittoria. No te olvides nada. Al príncipe de la ira se lo maldijo para que olvidara todo lo que no fuera su odio, dijo Nonna. En tono cortante. No por enfado, sino por dolor. Su respiración se tornó áspera con cada inhalación y exhalación. La primera bruja le dijo que le arrebataría lo que amara. En ese momento, a él no le importaba nada, salvo sus alas. Eso fue antes de que te conociera. Nonna tomó otra respiración irregular. Él la maldijo. A su vez, prometiendo arrebatarle algo que amaba si no le devolvía sus alas. Así que la prima Estrega hizo un trato con el diablo. Nadie conoce los términos exactos. Lanzó el hechizo usando su sangre, hizo un sacrificio a la diosa y confió demasiado en sus habilidades. Olvidó con quién estaba tratando. Dejó que aquella información calara y la asimilara. Era una telaraña con muchos hilos enredados y entrelazados, hasta quedar tan anudados que parecían imposibles de atravesar. Era una convergencia de dos maldiciones y nuestras vidas habían quedado atrapadas en el medio. Nuestra maldición. Parte de ella fue culpa de la primera bruja, pregunté. Nonna asintió. ¿Conoces la primera parte de la historia? Que Pride tuvo una vez una esposa que era hija de la primera bruja. La prima quería que su hija volviera, que se deshiciera del príncipe demonio, por lo que trazó un plan para enfrentar a Raz y a Pride el uno contra el otro. Hizo un trato con la Casa de la Venganza. Por un precio, naturalmente, añadió Vittoria con frialdad. Un recuerdo empezó a flotar hacia la superficie. Seguía sin poder recordar quién era la primera bruja, pero intuía que había querido. Fingimos ser una sola persona. Vittoria asintió, alentándome a seguir, a luchar para reclamar recuerdos que me pertenecían. La magia que me ataba se estaba resintiendo. Busqué el hilo de poder que pertenecía a Raz y tiré de él con fuerza, permitiendo que resquebrajara un poco más de la maldición. Era obstinada, se resistió, pero el poder de mi marido era demasiado fuerte. Apareció otra grieta, liberando así un recuerdo. A mí me enviaron con Raz. Mi misión era seducirlo. Algo parecido al alivio cruzó el rostro de mi gemela. Y a mí me enviaron con Pride con la misma misión. Confirmó Vittoria. En el festín del lobo, la intención era que Raz nos descubriera a Pride y a mí y creyera. ¿Qué eras tú? La primera bruja quería que estallara una guerra. Quería que su hija viera que Pride no iba en serio con ella, que nunca lo había hecho, si se peleaba en público con su hermano por otra persona. Quería romperle el corazón a su hija. Sentí náuseas. Era un juego cruel. Un plan que había destruido innumerables vidas. Todo porque la primera bruja no quería perder a su hija por culpa de un demonio. Y yo había jugado un papel en todo aquello. Nunca me había odiado más a mí misma. Irás. ¿Qué pasó? Te entregó su corazón. Descubrió el plan y no le importó. La noche en que tenías que desaparecer y dejarme terminar nuestra misión en el festín, por lo que mis espías me contaron, volviste a escondidas. Te lo llevaste de la esta, lo arrastraste a un encuentro amoroso. Mientras yo intentaba seducir a Pride, tú estabas en el jardín con él, donde te confesó su amor. Raz sabía. Por la diosa. Los escalofríos estallaron por todo mi cuerpo. Raz, el temible general de la guerra, se había mostrado vulnerable. Lo más seguro era que por primera vez en su larga existencia. Y luego, se había desatado un infierno. Exhalé una respiración temblorosa. Todos esos años, había sido maldecido para odiarme. Sin embargo, había luchado contra la maldición. Había intentado aferrarse a lo bueno. No era de extrañar que ahora dudara de si entregarme su corazón.
La única vez que se había entregado por completo, había sido castigado. Esa noche, antes de que me dijera que me amaba, lo confesé todo, dije, recordando de repente el jardín a medianoche. Las horas que orecían de noche, la luna creciente. Recordé haber pensado que nos estaba sonriendo. Ahora me preguntaba si no se estaría burlando. De alguna manera, durante nuestra actuación, mis sentimientos cambiaron. No pude seguir adelante con el plan. Lo amaba. Así que me lo llevé antes de que pudiera descubriros a ti y a Pride. No estoy segura de lo que sucedió entre vosotros dos entonces, continuó Vittoria. Mis espías no estaban lo bastante cerca. Lo único que sé es que, de un momento a otro, desapareciste. Había sangre, un poco de pelo, pero nada más. Ra se puso hecho un basilisco. Marchó furioso hacia el castillo y casi destruyó a sus hermanos, convencido de que uno de ellos estaba detrás del ataque. En ese momento, nadie sabía quién te había secuestrado. Se acusó a los demonios Umbra, contratados por alguien. Envy era el principal sospechoso, aunque yo sabía a ciencia cierta que se había ido de la esta mucho antes de que empezara el baño de sangre. Luego, Ra se centró en Greedy, por último, en Pride. Vittoria cerró los ojos, como si estuviera reviviendo el recuerdo de esa noche. Yo no había estado allí, pero era fácil imaginarme a Ras estallando. El caos, el miedo, el poder puro y descontrolado de su pecado buscando destruir mientras intentaba averiguar mi paradero sin éxito. Mi hermana me miró, y tal vez fue por el recuerdo de esa noche, o por un pedazo mortal de ella que por N resurgió, pero le hizo un gesto a Domenico, que había olvidado que seguía apoyado contra la pared, y él hizo desaparecer mis cadenas por arte de magia. Cayeron de golpe en un montón de metal. Solo gracias a mi pura fuerza de voluntad no la seguí hasta el suelo. Mientras los príncipes continuaban con su baño de sangre, cada vez más furiosos, fui a buscarte. Ras había revelado a todo el mundo que éramos gemelas, por lo que nuestro plan había terminado, e incluso si no hubiera sido así, no te habría abandonado, dijo Vittoria, con suavidad. No tardé mucho en encontrarte, pero llegué demasiado tarde. Una vez que las brujas te tuvieron en su poder, actuaron deprisa. Las brujas, gemelas que acababan de nacer, las sacrificaron de inmediato. Utilizaron la magia para que sus corazones siguieran latiendo. ¿Qué? Sentí escalofríos bajándome por la espalda. Otra pieza del rompecabezas se encajó en su sitio. Miré a Nonna, que por N parecía arrepentida. La profecía de las brujas gemelas no hablaba de nosotras. Vittoria sacudió la cabeza. Nunca se refirió a nosotras. La profecía de las brujas gemelas simplemente decía que serían sacrificadas. No, somos ellas. Sí, unas brujas gemelas, bebés, nacieron esa noche, y las brujas de las estrellas las sacrificaron y les arrebataron los corazones. Pusieron esos corazones en nuestro interior y lanzaron los hechizos de bloqueo sobre nosotras. Nos inocularon su mortalidad. Nonna las crió, nos crió, dije, todavía sorprendida. Miré a mi abuela, horrorizada. Estuviste en nuestros primeros recuerdos. Nos enseñaste a bendecir nuestros amuletos. Nos enseñaste a cocinar. Me froté los brazos con las manos. El frío me había calado hasta la médula. Nuestra abuela había asesinado brutalmente a 2 brujas inocentes. Brujas a las que luego crió. Era incomprensible. Al mirarla ahora, no fui capaz de procesar la mezcla de emociones que se arremolinaban en mi interior. Ella había sido la mayor fuerza del bien en mi vida. Había odiado todo lo relacionado con las artes oscuras, y todo el tiempo había sido el colmo de la maldad. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerles eso? ¿A esas niñas? Nonna cerró los puños a los costados. Era mi deber. Todos sabíamos que llegaría un día en que nos veríamos obligados a sacrificarnos. Ese día, ellas renunciaron a sus vidas,
y nosotros también renunciamos a nuestros corazones. Nuestro destino es vigilar la prisión de la condena eterna, para garantizar que los malditos y las temidas no escapen. Cuando la maldición entró en vigencia, representabais una gran amenaza para nuestro mundo. Eres una diosa de la venganza. No queríamos arriesgarnos a ser el objeto de tu furia una vez que descubrieras que una bruja te había arrebatado algo tan valioso. La primera bruja no quería, ni podía romper vuestra maldición, y actuamos en consecuencia. ¿Todo para atarnos? ¿Por odio y miedo? Vi la verdad en los ojos de Nonna, pero también vi algo más complicado. Como si quizá Nonna estuviera empezando a cuestionar su deber. A lo mejor había llegado a amarnos, a sus enemigas. Y a lo mejor por eso nos había llenado la cabeza con mentiras sobre los malditos. Por eso nos había dicho a quién temer. Reproduje en mi mente una de las advertencias que nos había hecho. Hagáis lo que hagáis, nunca debéis hablar con los malditos. Si los veis, escondeos. Si captáis la atención de un príncipe, demonio, no se detendrá ante nada para reclamaros. Son criaturas de la medianoche, nacidas de la oscuridad y la luz de la luna. Y solo buscan destruir. Sabiendo lo que sabía a esas alturas, entendí la verdadera advertencia. Me habían estado escondiendo. Verás, sabían que no se detendría ante nada para reclamarme, para revertir lo que habían hecho las brujas. Había esperado su momento, había estado buscando, e incluso a pesar de su odio, nunca había dejado morir esa chispa de amor. La historia y la advertencia no eran mentiras. Sencillamente, no eran mi verdad. Esas advertencias solo iban destinadas a las brujas. Habían hecho todo lo que estaba en su poder para mantenernos separados, para romper nuestro vínculo. Y habían fracasado. Me negué a sostener la mirada suplicante de mi abuela ni un segundo más. Miré a mi hermana. Puede que ahora fuera un monstruo, pero no gía ser ninguna otra cosa. Hay algo que sigo sin entender. ¿Cómo se suponía que íbamos a engañar a Aras y a Pride? Sekembi dijo que ningún espía lograba entrar en nuestro círculo. Pero los demonios no sabían de nuestra existencia. Aunque nunca hubieran estado en nuestra casa, Vittoria pronunció un hechizo y dibujó un mapa en el aire, entre nosotras. Brillaba con un suave resplandor lavanda mientras flotaba ante mí. Mi gemela señaló el ya casi familiar continente. El inframundo tiene muchas similitudes con el territorio mortal de Italia. La región superior, que se corresponde con Piemonte, es donde deambulan los demonios menores y los dragones de hielo. Movió la mano y un área diferente, situada más o menos donde la Toscana, brilló. En esta región es donde residen los príncipes del infierno. Desplazó la magia a lo largo de la frontera sur, aproximadamente en el mismo lugar, donde estaba la región de Campania. Y aquí es donde está la Casa de la Venganza. Esta es una cadena montañosa bastante traicionera que sirve de barrera casi intransitable a nuestros dominios, incluso para los inmortales. Dentro de las montañas hay una especie de velo, uno que borra los recuerdos, a excepción de los nuestros, los de nuestra madre y los de cualquiera con el don de la auténtica visión. Mi gemela señaló otra zona. La corte vampírica está cerca de esa cumbre, donde está Calabria para los humanos. Y la ubicación de la isla de Sicilia es casi idéntica a la de las Islas Cambiantes. El mapa se desvaneció en las sombras. Al menos, ahora entendía cómo era posible que los príncipes, que parecían saber mucho sobre todo, no tuvieran ni idea sobre nosotras. No entiendo por qué nos hicimos las misteriosas. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Siglos? ¿Existía alguna razón para que no nos relacionáramos con los príncipes? La expresión de Vittoria cambió. No era de odio, pero había una frialdad en sus rasgos que surgía cada vez que mencionaba a los príncipes del infierno. Los demonios, en especial los príncipes del infierno, no son de Ar, y están por debajo de nosotras. Teníamos suficiente de lo que ocuparnos en la región sur y no
Teníamos motivo para involucrarnos en sus disputas. Estábamos aquí desde poco después de la creación del inframundo, recordé de repente. Y los príncipes llegaron siglos después, cuando fueron expulsados de su propio reino. Presentía que había mucho más en esa parte particular de nuestra historia, pero lo dejé pasar por el momento. Por encima de todo, necesitaba entender nuestra situación actual, la maldición y cómo había llegado a existir, si quería tener la oportunidad de romperla. Mi gemela estaba de buen humor, me estaba informando libremente, sin magia que la obligara. Puede que no se me presentaran muchas otras oportunidades de recopilar tanta información, así que lo aproveché. Si a mí me arrancaron del lado de Raz, ¿cómo te maldijeron a ti? Como he dicho, fui a por ti. La mirada de mi hermana se volvió más oscura que las sombras que se deslizaban por la estancia. Lanzó un hechizo a nuestra abuela y la dejó inconsciente. Seguí tu rastro y las brujas de las estrellas estaban preparadas. Me tendieron una trampa. Estabas tumbada en el altar, la sangre te goteaba por el pecho. Dejó que ese golpe me diera de lleno en las entrañas. Era justo la forma en que yo había encontrado su cuerpo. En el monasterio, en Sicilia. Ahora sabía que aquella posición había sido pensada con detenimiento. No había sido un mensaje para mí, sino una advertencia para Nonna y las brujas. La diosa de la muerte recordaba. Fui corriendo hasta ti, sin reparar en el círculo de sal y hierbas, continuó. Sin preocuparme por las velas, para hechizos o los símbolos arcanos que brillaban en las paredes. Una vez que crucé el círculo, su magia me encerró, sofocó mi poder, volviéndome mortal durante unos breves momentos. Era todo el tiempo que necesitaban para llevar a cabo su ritual. Me encadenaron y me dieron mi propio corazón hechizado. Nos miramos la una a la otra durante unos instantes, tensos. A pesar de su traición, a pesar de los meses de ira y tormento por los que había pasado, necesitaba a mi gemela. En aquel momento, necesitaba nuestra conexión. Pero Vittoria no era mortal. No me acunó en sus brazos. No hubo palabras de consuelo ni lágrimas compartidas. En sus ojos solo brillaba una promesa. Venganza. El voto de corregir un terrible error. Fue entonces cuando nos obligaron a llevar el cuerno de Hades, bloqueando aún más nuestros recuerdos, supuse. Y me imagino que también nos escondieron de cualquiera de los hechizos de seguimiento de nuestra madre. Exacto. Los hechizos de bloqueo y los amuletos impidieron que la anciana nos localizara. Algo que las brujas también temían. Por eso se habían tomado tantas molestias para escondernos. Tener a la anciana, una de las tres diosas originales, como enemiga, habría supuesto una amenaza aún mayor para su mundo. Exhalé. Raz y yo no habíamos estado seguros del todo de si aquello era lo que hacían los amuletos, pero habíamos barajado esa misma teoría, que nuestros amuletos no nos ocultaban del diablo, sino que escondían nuestra auténtica naturaleza. Y cuando nos los quitamos, aquella noche, nuestra magia intentó despertar. Así que ya lo ves. Vittoria se acercó a donde nuestra abuela estaba desplomada e inconsciente en su silla. Estas brujas no merecen tu simpatía. Merecen morir. Por eso empecé a llevarme a sus hijas. Para que sintieran cómo es perderlo todo. Vittoria giró sobre los talones y me miró a los ojos. Nadie encadena a la muerte o a la furia y vive para contarlo. Querían evitar una guerra. Bueno, eso es justo lo que tendrán. No me detendré hasta que todas las familias responsables hayan pagado. Los príncipes del infierno no son mejores y deberían haber pagado por sus pecados hace mucho tiempo. Tienes que estar a mi lado, cobrarte tu legítima venganza. Es la única forma de que la casa de la venganza pueda alzarse de nuevo. Vas a iniciar una guerra entre los sobrenaturales. ¿Iniciar? Preguntó Vittoria, mirando a su alrededor. La guerra ya ha empezado. Empezó en el momento en que nos maldijeron y nos mantuvieron cautivas durante casi 20 años en ese reino.
Empezó cuando esa bruja maldijo al demonio al que ahora llamas marido, y nos involucró en sus problemas. Todos ellos han olvidado quiénes somos, de lo que somos capaces. Algunas batallas no se libran con armas en el campo de batalla, hermana. Algunas son mucho más efectivas cuando se realizan movimientos sutiles con el paso del tiempo. En última instancia, no me importa si otros sobrenaturales luchan, solo me importa nuestra venganza. Bajó la mirada hasta la mujer que había sido nuestra abuela. Era imposible que su expresión pudiera ser más fría. Ras nunca te entregará su corazón. No puede. Su maldición no ha sido levantada. Siempre mantendrá una parte de sí mismo lejos y a salvo. Cuando descubras eso, vuelve a mí. Tenemos mucho que conseguir juntas. Como siempre lo hicimos. Necesito que me digas una cosa. ¿Mataste a la comandante de Grid o la ayudaste a escapar? Pride dijo que había estado preguntando por su portal. Pride ha demostrado que sigue preocupándose solo por sí mismo, como siempre ha hecho. Y hay muchas cosas que todavía no entiendes y que no entenderás hasta que te libres de tu hechizo de bloqueo. Vittoria ignoró mis preguntas y le hizo un asentimiento a Domenico. El hombre lobo dio un paso adelante e invocó un portal brillante. Estaba claro que mi hermana no iba a hablar sobre los cráneos mágicos ni sobre cualquier posible asesinato o fuga de la demonio. Y yo necesitaba volver con Ras antes de que hiciera algo imprudente. Miré a Nonna y sentí un acceso de preocupación. ¿Qué vas a hacer con ella? Enviarla de vuelta a la aquelarre con un mensaje. No estaba segura de si sus moretones serían el mensaje. Parte de mí quería rogar por su vida. Mostrar misericordia. Demostrar a todo el mundo que no era el monstruo que temían que fuera. Pero tal vez lo fuera. Antes de atravesar el portal, mi hermana dijo, si tengo que ir a buscarte de nuevo, te arrepentirás. Espero que vengas pronto. Me detuve en el umbral mágico y le eché una mirada fría a mi gemela. No me amenaces. Y nunca vuelvas a llevarme a ningún sitio en contra de mi voluntad. Si quiero reunirme contigo, lo haré. He tolerado esto por lo que he ganado a cambio. Tienes muchos enemigos aquí, no te conviene ganarte otra.